Buen día a todos. Vamos a dar inicio al penúltimo laboratorio de esta escuela de vacaciones. Lo mismo que venimos trabajando los últimos días de esta semana. Vamos a empezar con el grupo expositor, después con el investigador y por último con el revisor. Entonces, a ver, quisiera saber si ya está listo el grupo expositor. Si mal no recuerdo, ahorita le tocaría, vamos a ver, ya pasó Jeffrey, ya pasó Megan, a Tamara. Sí. Va, súper, el tiempo es tuyo. Solo estoy verificando que estén todos. ¿Sí se puede ver? Sí, sí, todo bien. En este caso, Andrea, si en dado caso falta alguno de tus compañeros, creo que por respeto a los demás vamos a empezar y pues, como le decía a Jeffrey el día jueves, perdón, martes, pues les tocará a ustedes cubrir la parte de la persona que no esté. Ok, estoy. Entonces, buenos días. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre el enlace químico. Está conformado con Nicole Carrillo, Yadriela López, Meredith Zipac, Emily Figueroa, Esmeralda Zipac, Camila Mora, Tanet Morales, Isael Marroquín, Roslyn Yadira Ismatul, Jocelyn Fernández y Tamara Viator. Vamos a hablar sobre generalidades, electronegatividad, también sobre enlace iónico y covalente, y también metálico, la estructura de Lewis, la carga formal, las estructuras de resonancia, la geometría molecular fundamental y derivada, y sobre la hibridación. Yo les voy a hablar sobre las generalidades del enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Es el conjunto de fuerzas que mantienen unidas las partículas que forman las especies químicas. Existen dos tipos de enlace químico. Es que no funciona mi cámara. No sé qué le pasa. Sí, disculpas por no prender mi cámara. Como estaba diciendo, existen dos tipos de enlace químico. Está el entre átomos, que es la fuerza o las fuerzas que mantienen unidos los átomos que forman un cristal o una molécula. Por ejemplo, en la imagen se ve el oxígeno enlazado con los hidrógenos. A este enlace se le va a llamar enlace entre átomos. También existe el enlace entre moléculas o fuerzas intermoleculares. Como se puede ver en la imagen, está una molécula enlazada a la otra molécula. A ese enlace se le va a denominar enlace entre moléculas. También pueden determinar las fuerzas intermoleculares si una sustancia va a estar en estado sólido, estado líquido o estado gaseoso. También van a determinar la disolución entre las sustancias. Por ejemplo, podemos ver en la imagen el aceite y el agua no son solubles entre sí debido a que entre sus partículas no existe atracción para poder formar fuerzas intermoleculares. Por el contrario, vemos al agua y a la sal. Ellas sí son solubles entre sí, debido a que entre sus partículas sí existe atracción para poder formar fuerzas intermoleculares. En conclusión, vamos a definir que el enlace químico es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos, iones y moléculas, cuando forman distintas agrupaciones estables. Los átomos o moléculas alteran sus propiedades físicas y químicas constituyendo a unas nuevas sustancias homogéneas e inseparables a través de mecanismos físicos. Estos únicamente se pueden romper bajo ciertas y determinadas condiciones, como al ser sometidos a ciertas cantidades de calor, a la acción de la electricidad o a las sustancias que rompan la unión existente y propicien otras nuevas junturas.
Los enlaces químicos ocurren en la naturaleza y forman parte tanto de sustancias inorgánicas como de formas de vida, ya que sin ellos sería imposible la construcción de proteínas y aminoácidos, complejos que conforman nuestros cuerpos. La electronegatividad. Esta se puede definir como la capacidad de un átomo para atraer hacia sí mismo los electrones en un enlace químico. Esta es una propiedad que nos ayuda a distinguir un enlace covalente no polar de un enlace covalente polar. Los elementos con alta electronegatividad tienen una mayor tendencia a atraer electrones, a diferencia de los electrones con baja electronegatividad. Esto debido a la fuerza de atracción que ejerce cada átomo sobre los electrones compartidos. Este es un concepto relativo que significa que la electronegatividad de un elemento solo se puede medir en relación con la electronegatividad de otros elementos. Los átomos de elementos con electronegatividades muy diferentes tienden a formar enlaces iónicos entre sí. Esto porque el átomo del elemento menos electronegativo cede sus electrones. Un ejemplo de un elemento de alta electronegatividad es un átomo como el flúor, que este tiene una alta afinidad electrónica. Esto quiere decir que tiende a captar electrones fácilmente. También podemos decir que tiene una alta energía de ionización y esto significa que no pierde electrones fácilmente. Linus Pauling ideó un método para calcular las electronegatividades relativas de la mayoría de los elementos. Este método tiene una escala, en la cual se clasifica como la electronegatividad de los átomos. Globalmente puede decirse que en la tabla periódica de los elementos, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Esto a medida que disminuye el carácter metálico de cada elemento. El enlace iónico. El enlace iónico es el producto de las fuerzas de atracción electrostática entre iones positivos y negativos. También podríamos decir que el enlace iónico es la unión de un metal y un no metal, en el que el elemento metálico cede los electrones y el no metálico los acepta. ¿A qué nos referimos con iones positivos y negativos? Nos referimos al anión y al catión. El anión es un ion con carga negativa, mientras que el catión contiene carga positiva. Y como dice un mito que todos sabemos, los polos opuestos se atraen, ya que son especies con cargas opuestas que hace surgir esa atracción electrostática. Y como resultado de esa atracción tendremos un enlace iónico. Pero, ¿cuál es esa atracción? Como mencionaron antes, la electronegatividad es la atracción que surge de un átomo hacia los electrones. Las características del enlace iónico son: no forman verdaderas moléculas, forman redes cristalinas extendidas, la mayoría son sólidos. Esto es debido a la forma en la que se acomodan las moléculas del compuesto. Contienen puntos altos de fusión, ya que existe una atracción muy fuerte entre los iones, por lo que se requiere utilizar una temperatura elevada para vencer la fuerza de atracción entre los iones. Son solubles al agua y generalmente el enlace iónico se encuentra formando sales. Un ejemplo de enlace iónico es el cloruro de sodio. Como mencioné anteriormente, para formar un enlace de tipo iónico, se pueden unir un metal, en este caso es el sodio, y un no metal es el cloro. En el ejemplo se observa cómo el sodio perdió un electrón y vemos cómo es capturado por el cloro. Y como resultado tenemos iones de carga contraria. Un dato extra del enlace iónico es que la estabilidad es muy importante. Mientras más carga tenga, mayor estabilidad. Como siguiente punto nos corresponde hablar del enlace covalente. Siguiendo Fernández 2023, el enlace covalente es la unión química entre dos átomos donde se comparten electrones. Esto hace que los átomos se comporten como una unidad que llamamos molécula.
Los átomos interactúan entre sí a través de los electrones más externos formando enlaces. Parte de las características de dichos enlaces es que ellos solo se forman entre elementos no metálicos. Además, estos se diferencian de los iónicos porque estos compuestos no transfieren sus electrones dependiendo de la afinidad, los electrones que tengan cada átomo. Podemos tener tres tipos de enlaces: el enlace polar, el no polar y el coordinado. El enlace covalente no polar es la unión que se establece entre átomos con igual electronegatividad. Este tipo de enlace también se puede mantener entre átomos con una diferencia de electronegatividad menor que 0.4. El enlace polar es un enlace que se forma entre dos átomos no metálicos que tienen una diferencia de electronegatividad entre 0.4 y 1.7. Cuando estos interactúan, los electrones compartidos se mantienen más próximos a aquel átomo más electronegativo. Y por último, el enlace covalente coordinado. Este tipo de enlace se presenta cuando uno de los átomos en la unión es el que aporta electrones a compartir. Como podemos ver en la presentación, tenemos un pequeño ejemplo del enlace covalente, que vendría siendo el carbono con los hidrógenos a su alrededor. Como siguiente punto, el enlace metálico. En el libro de Química Chan en Goldby 2015 explican que el enlace metálico es una forma de enlace químico que ocurre entre átomos de metales y es el responsable de las propiedades características de los metales, las cuales son conductividad eléctrica, que debido a la presencia de electrones libres que pueden moverse fácilmente, los metales son buenos conductores de la electricidad. Conductividad térmica. Los electrones libres también facilitan la transferencia de energía térmica, lo que hace que los metales sean buenos conductores del calor. Maleabilidad y ductilidad. Los metales son maleables y se pueden deformar sin romperse debido a la capacidad de los electrones para moverse y redistribuirse en la estructura metálica. Brillo metálico. Los metales tienen un brillo característico debido a la forma en que los electrones interactúan con la luz incidente y se reflejan. Punto de fusión y ebullición altos. Los enlaces metálicos son fuertes, lo que resulta que en altos puntos de fusión y ebullición en comparación con otros tipos de enlaces. Como ejemplos de esto, en el número 1 de conductividad eléctrica se puede observar en los cables eléctricos utilizados en sistemas de distribución de energía. Pueden ser de cobre, oro, hierro, aluminio o plata, ya que son buenos conductores de electricidad. En el ejemplo 2 de conductividad térmica se puede observar en los utensilios de cocina. Por ejemplo, las cacerolas y sartenes de acero inoxidable o de cobre son excelentes conductores de calor. Cuando se coloca una cacerola en una fuente de calor como estufa, los átomos metálicos en la base de la cacerola absorben rápido el calor y lo transfieren a través de la estructura metálica. Eso permite una distribución uniforme del calor en toda la superficie de cocción. En el ejemplo número 3, de maleabilidad y ductilidad, se puede observar en la fabricación de hojas de aluminio utilizadas en la industria alimentaria y en la construcción. El aluminio es un metal maleable y dúctil, lo que significa que puede ser fácilmente deformado sin romperse y puede ser estirado en finos hilos sin fracturarse. Esa propiedad permite que el aluminio sea laminado en hojas delgadas que se utilizan para envolver alimentos como papel de aluminio, y también se puede utilizar para fabricar techos, revestimientos de edificios y conductos de aire acondicionado. En el ejemplo número 4 de brillo metálico se puede observar en la joyería de plata y oro. La plata es un metal que presenta un brillo característico y reflectante. Cuando se pule, se le da forma a los objetos de plata como anillos, pulseras o collares. Se crea una superficie lisa y brillante que refleja la luz de manera intensa. En el ejemplo número 5 y último, punto de fusión y ebullición, se puede observar en el caso del hierro. El hierro es un metal que tiene un punto de fusión aproximado de 1538 grados Celsius y un punto de ebullición aproximado de 2862 grados Celsius. Debido a su alto punto de fusión, el hierro se utiliza en la fabricación de herramientas y estructuras que requieren resistencia a temperaturas elevadas, como motores, maquinaria industrial y componentes de construcción. Su alto punto de ebullición también lo hace útil en aplicaciones donde se requiere resistencia a altas temperaturas, como en la industria metalúrgica y la producción de acero.
¿Cómo se forma el enlace metálico? El enlace metálico se forma entre átomos de metales y se caracteriza por la delocalización de electrones en una estructura cristalina. En este tipo de enlace, los electrones de valencia de los átomos metálicos se desprenden y se mueven libremente en una nube electrónica compartida. Esta deslocalización de electrones confiere propiedades únicas a los metales, como las ya mencionadas conductividad eléctrica y térmica, maleabilidad y ductilidad. Además, la presencia de esta nube de electrones móviles permite a los metales formar enlaces fuertes y estructuras sólidas. Yo les estaré hablando sobre la estructura de Lewis, que también es conocida como la estructura de puntos, raya diagonal o modelo de Lewis. Es una estructura la cual está representada gráficamente con la distribución de electrones de valencia de los átomos. Esta adquiere las configuraciones electrónicas. Es representada mediante un símbolo químico y los electrones de valencia. Se muestran como puntos a su alrededor y cada punto hace referencia a un electrón emparejado. Gracias a la estructura de Lewis podemos realizar la geometría molecular y hacer la representación de los enlaces químicos. Los electrones de valencia son el número total de los electrones, los cuales están representados en el diagrama de Lewis. Y este modelo fue propuesto por Gilbert Newton Lewis, quien lo introdujo por primera vez en 1916 en un artículo llamado La molécula y el átomo. A continuación les presentaremos un video con una breve explicación de qué es la estructura de Lewis y algunos ejemplos. La estructura de Lewis o modelo de Lewis o diagrama de puntos es una manera de representar gráficamente los electrones de valencia de un elemento químico. Aquí tenemos tres ejemplos: carbono, oxígeno y calcio. Tenemos las configuraciones electrónicas y lo más importante es tener en cuenta lo que hemos dicho en la definición, que la estructura de Lewis nos indica los electrones de valencia de cada elemento químico. Estos electrones de valencia, como hemos explicado en otros vídeos, son los electrones del último nivel. Entonces, recordad que los electrones del último nivel teníamos que coger el número más alto, que es el nivel 2, y sumar los electrones que se encuentran en ese nivel. En el caso del carbono, tenemos que en el nivel 2 hay 2 electrones en el S y 2 en el P. Por lo tanto, hay 4 electrones en total en el último nivel. De manera que la estructura de Lewis del carbono nos quedaría la C con los 4 electrones dibujados alrededor de la C. Son los del último nivel. Vuelvo a repetir, fijaros que tiene más electrones, tiene 2 más, pero aquí en la estructura de Lewis solo se representan los del último nivel. El oxígeno, lo mismo, el último nivel es el 2. Y en este caso hay 2 electrones en el S y 4 electrones en el P. 2 más 4, hay 6 electrones en el último nivel. Por lo tanto, la estructura de Lewis dibujaremos 3, 4, 5 y 6 electrones. Es esta de aquí. A veces, en esta estructura de Lewis, cuando hay 2 electrones que están así, se puede dibujar también, en vez de poner los 2 puntos separados, con una línea. Lo que normalmente las líneas se utilizan para representar enlaces entre diferentes átomos. Por último, explicaremos la del calcio, Ca, y lo mismo, el último nivel es el número más alto, que en este caso es el 4, y en este caso, en el nivel 4, solo hay un orbital S con 2 electrones. Por lo tanto, la estructura de Lewis del calcio sería Ca con los 2 puntos de estos 2 electrones del último nivel. Entonces, estos son cuando son elementos sueltos, pero cuando tenemos compuestos o hay diferentes átomos juntos, por ejemplo, los del oxígeno, el oxígeno es O2, la estructura de Lewis será la siguiente. Tenemos los 2 átomos de oxígeno, están enlazados entre ellos y sería de esta manera, con 2 enlaces, por lo tanto un enlace doble entre los 2 átomos de oxígeno y los otros electrones que tiene cada oxígeno. Los electrones que están aquí en los enlaces son los que comparten y los otros solo son los que giran únicamente alrededor de cada átomo. Un electrón compartido iría girando primero a un átomo, luego al otro, y cada vez a uno de los átomos que lo tienen. Por ejemplo, otra estructura de Lewis sería la del agua, H2O. Tendríamos un oxígeno enlazado a 2 hidrógenos. Lo mismo, la raya indica el enlace,
electrones que comparten el oxígeno y el hidrógeno para mantenerlos unidos, y lo otro son electrones sueltos que giran alrededor de este único átomo. Para saber los enlaces que se forman entre las moléculas o tipos de enlace, hay los otros vídeos donde se explican enlaces covalentes, que son estos de aquí, y acabaréis de entender cuántos tipos de enlace podemos hacer, pero sobre todo, quedaros con lo del principio, esta estructura de Lewis que nos indica los electrones del último nivel. Y esto es muy útil para establecer los enlaces entre diferentes átomos y saber si es un enlace iónico o covalente, como se explica en próximos vídeos. La carga formal de un átomo es la diferencia de carga eléctrica entre los electrones de valencia de un átomo aislado y el número de electrones asignados a ese átomo en la estructura de Lewis. La fórmula es electrones de valencia menos electrones no enlazados menos la mitad de electrones de enlace. La suma de las cargas formales de los átomos es igual a la carga de la molécula o ion. Ahorita veremos un ejemplo acerca sobre cómo se saca la carga formal. Ahora trabajaremos con el siguiente ejercicio, el cual nos indica cuál es la estructura de Lewis más probable para este compuesto. Según el procedimiento ya visto en anteriores videos, la estructura de Lewis para este compuesto puede ser representada por esta estructura o también por esta otra. Por lo que para definir realmente cuál es la posible estructura de Lewis, es necesario realizar el cálculo de la carga formal. Comenzaremos con esta molécula. Tomamos el átomo de carbono y observamos que el número de electrones de valencia del átomo de carbono por estar en el grupo 4A es 4. Le restamos, como indica la ecuación, con el número de electrones no enlazados. En este caso, como se puede apreciar, tenemos 2 electrones no enlazados. Menos la mitad de los electrones de enlace. Podemos apreciar acá que el átomo de carbono tiene 2, 4, 6 electrones de enlace, dando un total de menos 1. Del mismo modo vamos a trabajar con el elemento del oxígeno. Los electrones de valencia para el oxígeno, por ser parte del grupo 6A, son 6 electrones de valencia. Le restamos los electrones no enlazados. El oxígeno, como se puede apreciar, tiene 2 electrones no enlazados, menos la mitad de los electrones de enlace. Acá podemos apreciar que el oxígeno tiene 2, 4, 6 electrones de enlace. Por lo tanto, el resultado de esta operación es más 1. Es decir, que en esta estructura, la carga formal del carbono es menos 1 y la carga formal del oxígeno es más 1. Si realizamos el mismo procedimiento para el hidrógeno, tendremos el resultado de carga formal 0. Esto lo pueden ir trabajando ustedes en casa. Ahora trabajamos en la siguiente estructura. Del mismo modo, hallamos la carga formal para el carbono. Tal como indica la ecuación, los electrones de valencia para el carbono es igual a 4 por ser parte del grupo 4A. Le restamos el número de electrones no enlazados. Acá, como podemos apreciar, hay 0 electrones no enlazados, menos un medio multiplicado por la cantidad de electrones de enlace. Acá el carbono tiene 2, 4, 6, 8 electrones de enlace, dando un total de 0 como resultado. Es decir, la carga formal del carbono tiene una carga formal de 0. Trabajamos del mismo modo el caso del oxígeno. Tenemos 6 electrones de valencia, tenemos 2, 4 electrones no enlazados, menos un medio multiplicado por el número de electrones de enlace. Tenemos 2, 4 electrones, dando un total de 0. Es decir, la carga formal del oxígeno es 0. Del mismo modo podemos calcular la carga formal del oxígeno y nos da valores iguales a 0. La pregunta en el problema indicaba cuál es la estructura de Lewis más probable. ¿Será esta estructura o será esta otra? Para ello, vamos a analizar un conjunto de reglas, las cuales nos ayudarán a definir la verdadera estructura de Lewis para este compuesto. La primera regla nos indica lo siguiente. En moléculas neutras, es preferible la estructura de Lewis que no tenga cargas formales, en vez de aquellas en las que haya cargas formales.
Entonces, en nuestro caso, podemos apreciar acá que tenemos cargas formales y en esta otra no. Por lo tanto, según la primera regla, es preferible no tener cargas formales a tenerlas. Es decir, la estructura más probable seguramente es esta. También cabe recalcar que la siguiente regla nos indica que son menos probables las estructuras de Lewis con cargas formales grandes que las que tienen cargas formales pequeñas. También nos indica que cuando existen varias estructuras de Lewis con la misma distribución de cargas formales, la estructura más razonable es la que lleva las cargas formales negativas en los átomos más electronegativos. Seguramente estas reglas serán de mucha utilidad en otro tipo de ejercicios. La estructura de Lewis y la carga formal están relacionadas en el sentido de que ambas se utilizan para representar la distribución de electrones en una molécula. La carga formal nos permite evaluar la estabilidad relativa de diferentes estructuras de Lewis y determinar cuál es la estructura más dominante o plausible. La carga formal es una medida de la distribución de electrones en la estructura de Lewis y se obtiene asignando electrones compartidos por igual a cada átomo en el enlace covalente. Resonancia. Desde el punto de vista de la química orgánica, la resonancia es una herramienta que se emplea para llevar a cabo la formulación de las moléculas con enlaces dobles o triples que pueden ser representadas por dos o más estructuras de Lewis en las que la única diferencia existe es la distribución de los electrones. Estas representaciones son llamadas estructuras resonantes. Existen muchas especies en las que resulta difícil representar mediante una sola estructura su verdadera naturaleza o distribución electrónica. Esto ocurre generalmente en las moléculas que tienen enlaces múltiples. Este método de resonancia postula que cuando se puede establecer diferentes distribuciones electrónicas para una disposición de átomos, la mejor representación de las moléculas es aquella que tiene en cuenta todas esas distribuciones electrónicas. En el caso del ion carbonato, la teoría de la resonancia permite describir a este ion como un híbrido de las estructuras contribuyentes. Les voy a explicar por qué sucede esto. La resonancia no es nada más que el desplazamiento de electrones a través de la nube pi. Por eso podemos observar que en la primera imagen hay un carbonato con doble enlace y dos con un enlace y tiene dos cargas negativas. Lo que podemos desplazarlo a través de una nube pi. Lo que podemos desplazar el carbonato para el oxígeno y ahora queda de otra forma. Y también se puede volver a hacer esto de otra forma resonante del carbonato. Ahora queda bajo el doble enlace pi. Y ahora lo resumimos de la siguiente, diciendo que la resonancia es una molécula de dos cargas negativas que se podrían aplicar a la molécula entera de la siguiente manera, así como está encerrada entre los paréntesis. Aquí arriba en la parte superior debería de estar un -2, pero no aparece. Ahora es una especie con dos cargas negativas repartidas dentro de ella. La geometría molecular fundamental. Necesitamos entender algunos conceptos antes de adentrarnos a este tema, y es que entendamos que los pares interactivos son los pares de electrones de enlace sigma y de no enlace. También, definimos qué es el enlace sigma y es el primer enlace que se crea entre dos átomos, y los enlaces pi son los enlaces que se forman luego del enlace sigma, es decir, los segundos y terceros enlaces. ¿Qué es la geometría molecular? Vamos a entender a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Es la disposición tridimensional de los átomos en una molécula alrededor del átomo central. Este concepto nos describe cómo se ordenan los átomos alrededor del átomo central. En estas imágenes, los
perdón, los átomos morados representan los átomos periféricos y los que están en celeste representan los átomos centrales y tienen diferentes posiciones alrededor del átomo central dependiendo de cuántos átomos hayan. Dice, para determinar la geometría de una molécula debemos tomar en cuenta la cantidad de pares estereoactivos que contiene dicha molécula. Esto según la teoría de repulsión de pares electrónicos del nivel de valencia. Las siglas son RPENV. Esto se basa en el concepto de que polos opuestos se atraen y polos contrarios se repelen, porque según esta teoría, los átomos, los electrones en el nivel de valencia se mantienen lo más separados posible y los átomos alrededor del átomo central también tienen que mantenerse lo más alejados posible. Entonces, ¿qué es una geometría molecular fundamental? Dice, son las geometrías que se generan con solo pares estereoactivos de enlace. Es decir, ninguna de estas geometrías moleculares fundamentales tiene pares de electrones libres. Nos enfocaremos en aquellos que tienen de 2 a 6 pares electrónicos de enlace. Los que tienen 2 pares de enlace se les nombra lineales y tienen una distancia de 180 grados. Los que tienen 3 pares de enlace se les nombra trigonal plana y su distancia es de 120 grados exactos. Con 4 pares de enlace, su nombre es tetraédrico y entre ellos tienen 109.5 grados. Los pares con 5 pares de enlace, su nombre es trigonal bipiramidal y entre posiciones axiales tiene 180, entre posiciones ecuatoriales tiene 120 grados y entre posición axial y ecuatorial tiene 90 grados y con 6 pares de enlace su nombre es octaédrico, y entre todas, no importa la disposición que tengan, siempre va a tener 90 grados. Cabe resaltar de que toda la geometría molecular fundamental son geometrías de alta simetría, ya que no importa la disposición o si lo cambiamos de sentido o de orientación, siempre va a tener la misma estructura y usualmente va a tener, por consiguiente, va a tener la misma distancia entre ángulos. Geometría molecular derivada. Esto se refiere a la configuración tenemos diferentes modelos como la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia, la teoría de orbitales moleculares y la teoría de enlace de valencia. Algunas de las geometrías moleculares derivadas comunes incluyen lineal, angular, tetraedro deformado, forma de T, cuadrada plana y piramidal cuadrada. La geometría molecular derivada describe la disposición espacial de los átomos alrededor de un átomo central en una molécula y está determinada por el número de pares electrónicos enlazantes y no enlazantes alrededor del átomo central, así como la repulsión electrostática entre ellos. La geometría molecular derivada va a ser importante para comprender las propiedades físicas y químicas de las moléculas, como la polaridad molecular, la reactividad química y la capacidad de formar enlaces con otras moléculas. También va a ser fundamental en campos como la química orgánica, la química inorgánica, la bioquímica y la química de materiales, ya que va a formar y la estructura tridimensional de una molécula influyen en su comportamiento y función de diferentes contextos químicos y biológicos. Hablemos un poco de hibridación. Es básicamente cuando en un átomo se mezcla el orden de los electrones entre orbitales, creando una configuración electrónica. Para refrescarles un poco, un orbital es una función de onda que determina la probabilidad de encontrar un electrón
en cierta posición del espacio. Es decir, tenemos un átomo y un orbital nos determina alrededor del núcleo de ese átomo en qué sitio tendrá más probabilidad de encontrar un electrón. Y si se lo preguntan, un orbital no deja de ser una función matemática, ya que cada función matemática depende de los números cuánticos, n, l, m o s. Entonces, en función de esos números cuánticos, tenemos orbitales, 1s, 2s, 2p, etc. La forma de orbitales s y p son diferentes. Los orbitales s son en forma de esfera y los p son en forma de 8 o de infinito. El orbital p puede tener 3 orientaciones distintas y también, como lo ven en la imagen, existen diferentes tipos de vibración, SP, SP2, SP3. Y para terminar, les voy a poner un video y un ejemplo. Muy buenas. Matemática. Entonces, ¿de dónde surge el problema de la hibridación? Muy buenas alumnos, aquí Uri Kimblado una vez más para hablar de química y matemática. Entonces, ¿de dónde surge el problema de la hibridación? Imaginaos que nosotros tenemos un átomo de hidrógeno, la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1, por lo tanto el hidrógeno tan solo tiene un orbital s. Aquí tendríamos un orbital s de uno de los hidrógenos y aquí tendríamos el otro orbital s del otro hidrógeno. ¿Qué pasa? Que si estos dos orbitales s se acercan y se juntan, se formaría un orbital pues como una especie de óvalo donde están juntos los dos hidrógenos enlazados, y de esta manera podríamos justificar pues el enlace entre un hidrógeno y otro. Bueno, es que de hecho se trata de eso, lo que son los orbitales atómicos deben poder explicar el enlace entre distintos átomos. Entonces, pues bueno, de esta manera se explicaría el enlace en el hidrógeno con un orbital enlazante entre los dos orbitales atómicos. Ahora, ¿dónde está el problema y por qué tiene que surgir la hibridación? Imaginaos que ahora nosotros tenemos la siguiente molécula, pues aquí boro, flúor, flúor y flúor. Esta molécula, según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, es plana triangular, es decir, que todos estos ángulos son de 120 grados. Y si hacemos la configuración electrónica del boro, veremos que es 1s2, 2s2, 2p1. O sea que este átomo tiene tan solo orbitales de tipo s y orbitales de tipo p. Es decir, este átomo tiene tan solo orbitales con forma de esfera y orbitales que apuntan en los ejes x, y y z. Entonces, si esto es así, ¿cómo podemos justificar que haya un enlace de 120 grados? No sé si se ve claro, ¿no? Si nosotros aquí, en esta molécula, encima de ella, pintáramos aquí los ejes, claro, pues un orbital me quedaría aquí, otro orbital me quedaría aquí, un orbital me quedaría hacia afuera y el S estaría ahí, en medio. Claro, no hay manera de justificar estos dos enlaces con los flúors, porque ninguno de los orbitales apunta donde tiene que apuntar. Y claro, los modelos atómicos tienen que poder justificar los enlaces. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta situación? Pues cogemos las funciones de onda y hacemos operaciones matemáticas con las distintas funciones de onda para llegar a los distintos orbitales híbridos. Como las funciones de onda son eso, funciones, se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden restar, se pueden combinar. Y combinando el número adecuado de orbitales s con orbitales p, vamos a obtener las distintas geometrías que necesitamos para poder justificar todas nuestras moléculas. Esto ya lo vamos a ver más detalladamente en los siguientes vídeos, pero básicamente combinando un S con 3P podremos justificar las moléculas tetraédricas. Un S con 2Ps podremos justificar las planas triangulares. Y un S con un P podremos justificar las lineales. Y bueno, pues el tema de cómo se colocan los electrones una vez que se ha formado la hibridación ya lo iremos viendo en cada uno de los vídeos que vamos a hacer especial para cada una de estas hibridaciones. Haremos un vídeo para SP, otro para SP2 y otro para SP3, explicando pues un poquito más en profundidad qué es lo que se combina, cómo se combina y qué es lo que da lugar, la disposición geométrica, ángulos, un poquito entrar más en detalle en cada una de estas hibridaciones. Pero lo que sí quería hacer en este vídeo era dejar claro que la hibridación surge de la combinación matemática de distintos orbitales para poder justificar la realidad. Esto no deja de ser un modelo que nos sirve para poder explicar lo que en realidad sucede. Nosotros, experimentalmente, en el laboratorio vemos que esto tiene un ángulo de 120 grados, así que nosotros necesitamos explicarlo de alguna manera con nuestra teoría, que en este caso los orbitales atómicos no nos sirven para poder justificar una geometría plana triangular,
Pero si los hibridamos en la forma adecuada, en este caso de aquí, sí podríamos explicar que esta molécula sea plana triangular. Y una vez que ya hayamos hecho la hibridación, entonces colocamos los electrones como deban de ir colocados. Si nos sale una hibridación donde tenemos 3 híbridos y un orbital p que no se ha hibridado y tenemos que colocar 3 electrones, pues los colocamos donde tengan que ir y ya está. Y nada, pues esto es todo por la clase 2. Espero que haya quedado un poco más claro el concepto de hibridación que... Bueno, hasta ahí quedaría la presentación. Nosotros le vamos a pasar la hoja de trabajo y vamos a estar recibiendo respuestas hasta las 9 de la noche. Y gracias. Estas son las referencias. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, primero que nada, las felicito. Muy buena presentación, principalmente para la parte donde Nicole explicó lo de los metales. Era algo que yo les había dicho esta semana, bueno, la semana pasada, que no nos íbamos a meter tanto porque realmente la química de los metales es un poquito complicada y entonces pues no queríamos como confundirlos o no quería hacerlo yo. Pero felicitaciones, muy bien explicado para realmente tener una base limitada en conocimientos de química. Entonces, pues eso principalmente. Ahora bien, lo que no estuvo del todo bien. A partir de la exposición de Melanie, cuando empezaron a ver lo de la geometría, a mí me da curiosidad y les pregunto a todo el grupo, no necesariamente a ti, Andrea, si se tomaron el tiempo de ver la presentación que pues dimos en semestre, por ejemplo, porque pues toda esa información les quedó a ustedes. Entonces no sé si ustedes se tomaron el tiempo de ver qué fue lo que vimos nosotros, pero si me permitís voy a mostrarles rápidamente. ¿Por qué te digo esto? Porque nos desviamos un poquito del objetivo, considerando que el tema de la geometría molecular nosotros ya lo habíamos dado, ¿qué? El día jueves de la semana pasada. Entonces, realmente fueron cosas que, como les digo y les explico, nosotros ya habíamos eh, dado, ¿no? Entonces, pues realmente por ahí creo que nos desviamos un poquito. Entonces, no sé si se tomaron el tiempo de ver eso, o igual si no les muestro, no hay ningún problema. Bueno, no sé si estaré diciendo esto como de fuentes confiables, pero según yo creo que cada uno investigó como su tema, así ya sea de videos de YouTube o algo. Bueno, sí, a ver, contame, Melanie, y ahorita paso, creo que no me voy a explicar del Perdón, todo. es que nos basamos específico, o sea, porque solo teníamos como poquitos temas en la de la hoja o en la práctica que nos mandaste, entonces nos basamos en el libro de química de Chang y Overby, porque este tiene 2 capítulos que hablan sobre, bueno, titulados el enlace químico 1, enlace químico 2, entonces de ahí fue que sacamos nosotros los temas, y dentro de eso también se encuentra la geometría molecular, y por eso es que nosotros nos adentramos también a ese tema. Va, ok, de acuerdo. Ajá. Sí, súper, gracias. Bueno, solo voy a compartir esto para mientras y después me voy a donde realmente quiero. Vamos a ver. Ok, entonces esta es, si ustedes se dan cuenta, esta es la presentación que nosotros les dimos en semestre. Digamos, tenemos acá los tipos de enlace, lo cual está sumamente bien. Como les digo, realmente a mí me gusta mucho reconocer primero lo que está bien, porque creo que hay personas, o en general hay muchos que se centran en lo malo, y no me gusta del todo ser ese tipo de persona. Entonces creo que lo explicaron sumamente bien y en esa parte quedé muy contento. Entonces, como les decía, incluso hablaron sobre el enlace metálico. Entonces creo que en esa parte está bien. Incluso creo que usaron uno de estos videos, lo cual está totalmente bien, pues porque para eso es, ¿no? Primero, no son míos, y segundo, pues creo que para eso se los dimos. Pero si ustedes se dan cuenta, después de ver el fundamento del enlace químico, teníamos la parte de la solvatación, ¿sí? Entonces, ¿por qué la solvatación viene dada? Por lo mismo el tema del enlace químico. ¿Y por qué les menciono? Pues después tenemos conductividad y fusión de sustancias. Sí, entonces, ¿por qué les digo esto? Y eso sucede por una simple y sencilla razón. Porque ahorita sus compañeros, el siguiente grupo, que si mal no recuerdo, creo que es Megan. No, mentira, Jeffrey. Jeffrey le toca la parte experimental. Entonces, al grupo de Jeffrey, si ustedes, o sea, ellos van a tocar temas ahorita que probablemente los demás no van a entender, o no del todo, porque nos quedamos en esa parte. Entonces, está bien, ¿sí? Como les digo, nos quedamos un poquito retenidos en esa parte, pero no hay problema, porque si se recuerdan en las indicaciones de la presentación general, yo puedo complementar
esa parte, ¿sí? Entonces no pasa nada, no se preocupen. Solo como les digo, para futuras ocasiones, si en el dado caso les da duda de algo, no hay problema, ¿sí? Compártanlo, pregúntenme. Yo he tratado de responderles la mayor cantidad de tiempo. Sé que a veces me tardo un poquito, pero ya es cuando ya no estoy en mi hora de contratación porque estoy haciendo otras cosas, pero eso no quiere decir que no les puedo apoyar, ¿sí? Entonces, pues eso básicamente con relación a este grupo. Solo antes de pasar al grupo de Jeffrey, voy a terminar de complementar esta parte. Entonces, bueno, tenemos el fenómeno de la solvatación. Normalmente cuando nosotros estamos trabajando en química, pues ya ustedes vieron, tenemos diferentes enlaces, tenemos enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Sin embargo, la mayor cantidad de solvatación se va a dar en el enlace covalente. No digo que en el enlace iónico no, pero la mayor cantidad se va a dar en el enlace covalente. Entonces, primero necesitamos entender que cuando nosotros tenemos una disolución, que es justamente lo que ustedes pueden observar en la parte inferior izquierda, que sería esta disolución, nosotros al inicio pues vamos a tener dos cosas, que es el soluto y el disolvente. Entonces pues el soluto es lo que nosotros le agregamos en menor cantidad y el disolvente básicamente es lo que está en mayor proporción. Poniendo un ejemplo un poquito más claro, podemos tener la parte, digamos, donde el soluto sea el azúcar, por ejemplo, que ustedes le están agregando a, qué sé yo, un vaso de agua, ¿no? Pues entonces el soluto siempre es el que está en menor cantidad. Más el otro semestre, espero que la mayoría, si no es que todos puedan aprobar, que ya podamos, y algunos estén conmigo, claro, podamos ver ya detenidamente lo que son los tipos de disoluciones, porque existen tres tipos de disoluciones, que ahorita realmente mi objetivo no es entrar en ellas, pero sí es importante reconocer que aquí lo importante a ver, valga la redundancia, es que el soluto es el que está en menor cantidad. Y como ustedes pueden ver, pues se le conoce como un proceso en el cual el ion o una molécula, porque pues podemos tener dos cosas, ya sea un ion o una molécula, son rodeados por las moléculas del disolvente distribuidas de manera específica. Entonces, háganse la idea que es como ustedes puedan ver acá, el solvente es lo que está en azul y el soluto está en amarillo. Entonces ya al momento de mezclar ese azul, si se dan cuenta, se empieza a poner un poquito más tenue, ya no es el azul tan fuerte, porque eso quiere decir que ya rodeó a las moléculas o iones, dependiendo de lo que estemos agregando, de la disolución, ¿sí? Entonces, pues esa es la parte importante. Ahora, ¿qué es la solubilidad? Esta es una definición un poquito técnica, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces uno busca definiciones de alguna palabra y se le complica a uno porque a veces uno se queda como igual o hasta con más dudas. Pero voy a tratar de explicar esto de una mejor manera, ¿sí? Entonces dice, ¿qué es la solubilidad? La solubilidad se define como la medida de una cantidad máxima de soluto que se disolverá, perdón, en cierto disolvente a una temperatura específica. Primero, hay cosas que nosotros tenemos que entender, que no todos los compuestos, en este caso el soluto, son disueltos en cualquier solvente. Esto dígase, por ejemplo, si nosotros tenemos aceite y lo agregamos en el agua no es capaz de disolver el aceite. A diferencia que si nosotros, por ejemplo, agregamos aceite en acetona, el acetona va a tener una capacidad mayor para disolver este. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que tener en mente. La segunda es el tema de la temperatura. Entonces, hay temperaturas a las cuales si está muy, muy bajo, va a ser muy difícil que se disuelva. Entonces, eso sí es de ley. Entre más alta es la temperatura, mayor es la capacidad de disolver a ese soluto. Entonces, pues es algo importante a considerar. Y pues aquí viene esa famosa frase de lo semejante disuelve a lo semejante. Tal vez ahorita sea un poquito confuso para ustedes porque creo que yo partiría de qué es semejante y qué no lo es. Y definiría la parte donde realmente las clasificaciones, ¿no? Y esto lo van a ver específicamente en química orgánica el otro año, bueno, y también el otro semestre, donde nosotros podemos clasificar a las moléculas en dos grupos principalmente, que están los compuestos polares y los compuestos apolares. Los compuestos polares, ahorita no me interesa que ustedes sepan del todo qué es un compuesto polar y un apolar, pero sí me interesa que sepan que existen. Entonces, pues lo semejante va a disolver a lo semejante. Eso quiere decir que si la molécula está en el grupo de los compuestos polares, pues definitivamente se va a disolver con algo que también esté en el grupo de los polares. Pero si hay algo que está, por ejemplo, el aceite es apolar. Entonces, el acetona también es apolar. Entonces, por eso es que el aceite se puede disolver en la acetona, ¿sí?
Y dice, nota, cuando el disolvente es agua se le conoce como una hidratación. Y esto pues ya lo vimos en nomenclatura, ¿se recuerdan cuando decíamos los compuestos hidratados? Sí, entonces por esa parte. A ver, pregunto, ¿alguien tiene una duda con relación a esto? ¿O todo está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna duda? Yo creo que ya está bien claro. Ah, va, súper. Entonces voy a ver una presentación más y con esto termina esta parte. Entonces, pues como ustedes pueden ver, acá tenemos la molécula de sodio, bueno, el átomo de sodio, y pues podemos ver que está recubierto o a su alrededor tiene moléculas de agua. Entonces, pues justamente ahí es donde vemos esa atracción y repulsión. Y pues aquí tenemos un ejemplo sumamente sencillo de cómo es que, digamos, si tenemos un vaso de agua, y le agregamos sodio, cloruro de sodio, que sería la sal de mesa, pues obviamente estas son interacciones que nosotros no vemos. Incluso en semestre justamente hacía la aclaración de que esto que ustedes pueden ver realmente es un fenómeno como muy normal que sucede, pero normalmente esto sucede muy rápido. O sea, esta es una representación gráfica, pero ya si nos fuéramos a verlo como ya en tiempo real, es mucho, mucho, mucho más rápido. Vamos a ver el tema de la conductividad, que justamente el grupo de Jeffrey va a tocar un poquito acerca de esto en sus experimentos. Entonces, pues básicamente la conductividad es la capacidad que posee una sustancia para permitir el paso de la corriente a través de sí. Si ustedes se recuerdan cuando sus compañeros estaban exponiendo sobre el tema de los enlaces, y espero que Jeffrey, bueno, el grupo de Jeffrey lo pueda explicar sumamente bien esa parte, porque el ejercicio que ellos tienen justamente explica en gran detalle esto, pero dependiendo del tipo de enlace que nosotros tengamos, unos van a ser más útiles para conducir la electricidad y otros no van a ser tan útiles para conducir la electricidad. Entonces, son cosas que ustedes tienen que ir manejando ahorita, ¿sí? Entonces, me atrevería a decir, y bueno, mejor no lo voy a decir, sino igual si el grupo Jeffrey no lo dice, yo voy pues a tratar de apoyar en esa parte. Pero básicamente la conductividad se va a ver en base al tipo de enlace. Y como dice, pues en los líquidos, definitivamente la conductividad se va a ver en líquidos y en sólidos. Los gases no son para nada buenos conductores, entonces para que lo tengan presente. El mejor conductor fijo va a ser el estado líquido, pero eso no quiere decir que el estado sólido no lo sea, pues porque, por ejemplo, ustedes si ven el cable que conduce la electricidad en su hogar, pues todos esos cables están hechos principalmente de cobre, ¿sí? Entonces, pues son cosas que debemos de comprender. Pero el mejor conductor siempre va a ser el estado líquido. Entonces, pues tenemos dos tipos, bueno, tenemos los electrolitos, que son los que son encargados de conducir justamente la electricidad. Como pueden ver, pues son sustancias que se pueden disociar o separar en iones. Pues ya se recuerdan, espero que tengan presente que son los iones. Los iones pues son moléculas, son el resultado de la separación de una molécula. Entonces, pues ya nosotros normalmente ya vimos que, por ejemplo, si separamos cloruro de sodio, nos va a dar sodio con carga positiva y cloruro con carga negativa. Entonces, el cloruro es el anión y el sodio es el catión. Entonces, de estos electrolitos, nosotros podemos tener principalmente dos, que son los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles. Básicamente, la diferencia radica en que los electrolitos fuertes son aquellos que se pueden disociar por completo y los electrolitos débiles son aquellos que se disocian parcialmente. Y justamente lo vamos a ver en el ejercicio que va a hacer el equipo de Jeffrey. Y por último, la fusión de las sustancias. Pues esto de básicamente, ustedes más adelante en el curso de análisis inorgánico, ustedes, bueno, y también físico-química lo ven en tercer año de la carrera, ustedes van a ver un poquito más a fondo cómo es que funciona los estados de la materia. Principalmente existen tres, que yo sé que ustedes ya se los deben de saber de memoria, que es estado líquido, sólido y gaseoso. Pero también existe un cuarto que realmente casi no se usa, que es el estado plasma. Entonces, regresando al punto de estos tres estados, hay una gráfica que más adelante lo van a poder ver en su carrera, que es el momento donde se empiezan a juntar, ¿sí? Donde el estado sólido se junta con el líquido y donde el estado líquido se junta con el gaseoso, por ejemplo. Entonces, es justamente esto de lo que se trata, ¿no? El punto de fusión o la fusión de una sustancia es el estado donde el estado sólido entra en contacto con el estado líquido.
Entonces, realmente no voy a entrar en más detalle con esto, pero lo que me interesa que ustedes recuerden de esta práctica es que existen diferentes interacciones. La que estamos más acostumbrados y que sé que esto es algo que nos enseñan en el colegio desde como cuarto primaria, que es el ciclo del agua. Entonces, el agua está en estado líquido, bueno, empecemos con sólido, ¿no? Está en estado sólido, que sería el hielo, de esto está pues de 0 grados Celsius o menor, ¿no? Después pasa a estado líquido y de estado líquido arriba de 100 grados Celsius pues pasa a estado gaseoso. Esto es como muy común. Esto es como la ruta más conocida o la más fácil, pero también existen otras interacciones que, por ejemplo, puede pasar de sólido a gaseoso, que eso se le llama sublimación, y también puede pasar de gaseoso a sólido, que eso se le llama solidificación. Entonces son cosas que ustedes, pues como con el tiempo van a ir aprendiendo un poquito más. Bueno, pues básicamente eso. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto o estamos claros con el tema de los expositores. ¿Sí? ¿Todo claro? Va. Entonces, Jeffrey, te dejo el tiempo a vos. Sí. Mira, solo una cosa antes de que pasen a exponer los que van a exponer de mi grupo. Contame. No sé si viste el correo que te mandé ayer. Recuerdo haberte contestado un correo como a las 4 de la tarde. No sé si me mandaste. Sí, pero te mandé uno como a las 12 de la noche. No, fijo, no. Ya estaba durmiendo, lo siento. Es que, bueno, no fue tan tarde. Estaba entregando la planificación y la presentación que hicimos. Ajá. Pero en el Moodle no me dejó mandarlo porque dice que era muy pesado. Entonces, lo que hice fue irme al iLog PDF y Ajá. lo comprimí, pero igual sería muy pesado. Entonces te lo mandé por correo porque no me dejaba mandarlo por Moodle. Ah, va. Sí, está bueno, no te preocupes. Cuando sea así, no hay problema. Todo bien. Ah, está bien. Sí. Gracias. Ok. A ver, contame, Andrea, antes de que empiece el grupo de Jeff. Sí, también con eso a mí también me pasó porque la presentación era como muy pesada. Entonces yo lo que hice fue poner el link en un documento y subirte ese PDF. Ah, va, está bien. También la opción de Drive es muy buena. Cualquiera de las dos está bien. Ok. Entonces, bueno, nos pasamos un poquito. Básicamente se volvió una exposición de 1 hora. Entonces, Jeffrey, tratemos de abarcar unos 20-25 minutos. ¿Sí? ¿Me confirman si ya se ve, por favor? Sí, Lady, todo bien. Ok. Buenos días a todos. Nosotros somos el grupo número 3 de los investigadores y vamos a dar de la práctica número 6. Primero, es muy importante conocer las normas de seguridad y buenas prácticas de laboratorio que se deben utilizar en cada práctica, como lo es que se debe utilizar bata hasta el largo de las rodillas, guantes, lentes de seguridad, mascarillas, ya sea N95 de carbono activado, cabello recogido, vestimenta adecuada, y también lo que no está permitido, que es comer, la incorrecta manipulación de reactivos, ingresar al laboratorio con uñas pintadas, cosméticos, uso de joyas, sandalias o chinitas. Muy buenos días, yo abarcaré sobre el primer experimento que realizamos, que va en torno a la oxidación. Para el siguiente experimento requerimos clavos de hierro, papel lija, un recipiente de vidrio y como reactivos utilizaremos vinagre blanco y agua. Inicialmente preparamos los clavos. Regularmente para quitar las piezas de óxido utilizamos la lija para que eliminar todo ese exceso o las pocas partículas de óxido que tengan. Luego procedemos a llenar el recipiente de vidrio con vinagre para luego depositar el clavo dentro. Luego dejamos reposar alrededor de 1 hora, siempre tomando anotaciones cada 10 minutos para registrar cualquier cambio que registre nuestra muestra.
Luego, en dado caso, observemos cambios en los clavos, retiramos los mismos y los enjuagamos con abundante agua. En dado caso no suceda esto, se debe dejar reposar bastante tiempo o más horas para que podamos así observar los cambios. Esto sucede ya que demostramos la oxidación del hierro, que es un ejemplo básico de un enlace químico. El vinagre actúa como un ácido que reacciona con el hierro para producir óxido de hierro. En dado caso, también en ese caso se produce oxidación, el cual es un proceso químico en que un elemento pierde electrones y se combina con el oxígeno para formar así un compuesto diferente. En este caso, el hierro pierde electrones y se combina con el oxígeno del aire para formar óxido de hierro. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. A mí me tocó el experimento número 2, que es el tiempo de fusión. Los reactivos a utilizar es sal y azúcar. Los materiales que necesitaremos en este experimento son un plato, un mechero, un encendedor y 2 cucharas. En el procedimiento de este experimento empezaremos con colocar 5 gramos de azúcar y 5 gramos de sal por separado. Agarrar un poco de las sustancias separadas en cada cuchara. Luego, para averiguar cuál es cuál con el encendedor o mechero, probar un punto de fusión de cada sustancia colocando el encendedor cerca de la sustancia. En el experimento con el azúcar, la sustancia que pase de sólido a líquido será el azúcar, ya que el azúcar tiene un punto de fusión bajo, por lo cual será la sustancia covalente. ¿Qué pasa cuando el azúcar se calienta? Al calentar la sacarosa a más de 160 grados centígrados, se produce la hidrólisis, deshidratación y demerización simultánea de los productos resultantes. Y también a temperaturas más elevadas, los azúcares se polimerizan en una sustancia pegajosa que se conoce como caramelo y luego se oxidan. En el experimento con la sal, la sustancia que se quede sólida es la sal, ya que la sal tiene una estructura cristalina la cual es muy sólida para poder derretirla. Se requiere calentarla a 801 grados centígrados en temperaturas que no están en una estufa o en un laboratorio elemental, por lo cual la sal será la sustancia iónica. Otra pregunta que viene a base de esto es por qué el azúcar se derrite y la sal no. Porque, bueno, principalmente es que la sal es un compuesto inorgánico y por tanto este no se quema. Ahora la temperatura de fusión del azúcar es de 186 grados centígrados y la sal es de 800. Por tanto, es más fácil lograr fundir el azúcar que la sal. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el experimento número 3. En este caso, los materiales van a ser sal, azúcar, aceite vegetal, agua y limones. También materiales que vamos a utilizar para hacer lo electrónico será el cable dúplex, una bombilla y una base, un conector aislante y un estillete. Los pasos a seguir para este experimento son: primero tenemos que dividir los canales del cable para después perlarlos y observar las puntas del cable. El paso número 2 consiste en atornillar una de las 2 puntas al conector aislante y la otra punta a la base de la bombilla. El paso número 3 consiste en conectar la base con la bombilla puesta a la corriente eléctrica para comprobar que esté bien armado. El paso número 4 consiste en cortar el cable por la mitad, que este esté separado, el conector de la base y pelar las puntas de los extremos donde se cortó. Ya teniendo el cable cortado por la mitad, tenemos que conectar la parte del conector a la corriente y unir las puntas peladas para ver que aún se conduce la electricidad. Y el paso número 6 consiste en probar si las sustancias son conductores de electricidad cuando entren en contacto con el cable. A continuación vamos a ver los resultados
de este experimento. Como se puede observar acá, el agua potable sí funcionó al tener contacto con el alambre. Como pueden observar, sí encendió la bombilla. Esto se debe a que el agua está formada por un enlace covalente. O sea, el enlace covalente no permite el uso de electrones, pero sin embargo el agua potable proviene de mares, ríos y lagos, la cual contiene sales minerales que están ionizadas, o sea que están cargadas eléctricamente, además diferentes iones como calcio, magnesio, nitritos, cloruros, nitratos, que permiten el paso de la corriente. También podemos ver cómo el aceite vegetal no reacciona. Esto sucede porque el aceite vegetal no es un conductor de electricidad, ya que no tiene electrones ni cargas eléctricas que puedan desplazarse. También podemos ver cómo el jugo de limón sí conduce electricidad, al igual que la sal. El jugo de limón conduce electricidad gracias a que es un ácido cítrico. El ácido cítrico es un enlace covalente, sin embargo, al tener contacto con el zinc o el cobre, este creará una corriente eléctrica. El zumo de limón es bastante ácido, lo que ayuda a romper la estructura atómica de los metales como cobre y zinc, liberándose electrones que generan la corriente eléctrica. Por eso la bombilla enciende cuando se introducen los cables del circuito eléctrico dentro del jugo de limón. Y como pueden observar, la sal también es conductora eléctrica. Ya que la sal como tal no conduce electricidad, pero al fundirlo en disolución, como en este caso, sí. Al disolverse en agua la sal, se disocian los iones catión sodio 1+ y el catión cloruro. Estos iones pueden moverse dentro de la disolución, por lo que si en la misma introducimos los extremos del circuito electrónico, el movimiento de los iones permitirá el paso de la corriente eléctrica. Y esto sería todo de nuestros experimentos. Muchas gracias. Ok, gracias, Lady. Solo no me van a quitar la presentación. Bueno, a ver, a los demás, ¿tienen alguna duda o alguna observación? Todo está claro. ¿Sí? Va. Bueno, hay un par de cosas que justamente les decía que íbamos a... Por eso era necesaria la parte de la investigación para poder, pues poder como complementar esta parte, ¿no? Podríamos regresar a la parte de Jaylin. Ahorita no me recuerdo el número del slide, no lo apunté. Bueno, es un poquito más... Ajá. Entonces, si se dan cuenta en esta parte, solo para complementar lo que decía Jaylin, básicamente la idea es lo que les decía, lo del punto de fusión. Entonces, hay compuestos que van a tener un punto de fusión levemente bajo y otros levemente, o en realidad muy alto. Hay una característica y es que todo lo que sea un compuesto covalente normalmente va a tener un punto de fusión sumamente bajo. Digamos, si ustedes agarran una cucharada de azúcar, por ejemplo, que fue lo que se hizo acá, y si se dan cuenta están usando el mecherito que les enseñamos a hacer en semestre, sí se logra alcanzar el punto de fusión. Primero porque realmente, como les decía, este tipo de enlace no es tan fuerte, entonces con una temperatura levemente alta se va a alcanzar ese punto de fusión. Otra cosa es que, como les decía, el mechero, la verdad que no es un gran mechero, es un mechero sumamente convencional y casero, entonces pues no hay mucho que podamos hacer. Sin embargo, pues él logra alcanzar eso. ¿Por qué? ¿O por qué razón? Es porque el tema del azúcar está conformado por un enlace covalente. La verdad no recuerdo bien si lo mencionó Jaylin, pero justamente es un enlace covalente. Entonces los enlaces covalentes, como les mencionaba, básicamente siempre van a alcanzar esos puntos de fusión bien, bien bajos. A diferencia que, por ejemplo, la sal, que es un enlace iónico, sí necesita temperaturas muy elevadas, dígase unos 900 grados Celsius, o sea, sí es demasiado. Entonces, bueno, con esa parte solo adicionando. Ahora, más adelante, donde estabas tú, Lady, donde están los materiales de tu ejercicio, perdón, de tu experimento, aún atrás. Bueno, a mí me dio curiosidad porque mencionaste que ibas a hacerlo con azúcar.
No sé si estoy mal, pero no vi el vaso con azúcar. Sí, sí, lo siento. Es que si agregué el azúcar, es que me causó como... Perdón, no sé si me escuchas. Sí, 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 todo bien. Es que me causó como confusión porque al investigar el azúcar no es conductora eléctrica, ni en Ok, disolución. ajá. Es que yo investigué, el azúcar no es conductora eléctrica y a mi compañera, a la que hizo la experimentación, sí le prendió la bombilla. Entonces, ahí sí fue un error mío no corregir ese reactivo, lo siento, pero Ajá. como yo investigué, entonces no lo quise poner porque no era conductora eléctrica. Ok, bueno, sí, realmente en estos casos, y esto va para todos, miren, en la experimentación, la mayoría de veces todo va a salir como esperamos, ¿sí? Y no sé si se los dije a ustedes o en semestre se los dije a mis estudiantes, pero normalmente esperemos que todo salga conforme nosotros lo planificamos, pero hay cosas que no salen conforme nosotros lo planificamos, entonces... em, Acá hay dos opciones. La primera, Lady, creo que hay que tener un poquito más de cuidado porque, digamos, tú me estás poniendo acá que experimentaste con azúcar en tus reactivos y pues después no hay nada. Entonces, yo creo que lo mejor es, si algo no les queda, mejor quitarlo, ¿sí? Es para que entonces no confundís a los demás con esa parte. Ahora bien, si puedes, creo que uno o dos slides más adelante, por favor te voy a explicar algo. Sí, ahí estamos. Hay algo que me intrigó mucho en el primero, en el del agua potable, porque, bueno, si quieres dale play, pero vamos a la parte, casi que anoté lo que tú dijiste. Eh, si te das cuenta, ahí hay una conductividad, entonces tú dijiste que esto sucede porque el agua conduce la energía debido a que viene de ríos, lagos y mares. A ver, Lady, y esta pregunta principalmente porque tú lo expusiste. ¿De dónde sacaste esa agua? ¿O tu compañera de dónde sacó esa agua? Pues supongo que del grifo. Sí, La verdad no. exacto, del grifo. Ahora te pregunto a ti, ¿tú qué crees? ¿Esta agua del grifo viene de ríos, lagos y mares? Igual bueno, la chica que hizo el experimento también te puede ayudar. ¿De dónde creen que viene esa agua? ¿Alguna A idea? ver, yo creería que sí, pero la modifican tal vez para que sea como de consumo humano, No, quizá. no, es incorrecto. Normalmente el agua tiene diferentes procedencias. El manto freático que está cubriendo, obviamente, bueno, primero no sé dónde vive la persona que lo hizo, pero independientemente hay mantos freáticos que están más concentrados que otros. Dígase, por ejemplo, en la ciudad hay áreas donde hay agua y hay otras áreas donde no hay agua. Entonces, primero hay que considerar que, según la ley de Guatemala, toda el agua que llega a los grifos es agua potable. Entonces, los ríos, los lagos y el mar no se considera como agua potable. Entonces, eso es incorrecto de afirmar. Ahora bien, otra cosa que me intriga mucho es por qué conduce la electricidad. Eh, Porque se supone que en el agua de grifo no debería de tener algún conductor. Tú dijiste algo clave que no recuerdo muy bien, porque eso sí no lo noté, pero dijiste que tiene ciertos minerales. En eso sí tienes toda la razón. La mayor cantidad de agua en Guatemala tiene muchos minerales, ya que nosotros vivimos en una zona altamente calcásica. ¿Qué quiere decir? Que tiene cal. ¿Y qué es la cal? Si se van a ver, es calcio, bueno, tiene un poco de yoduro de calcio y varios componentes más. Pero sí, a mí me llama la atención esto porque no debería conducirte tan bien la electricidad, fíjate. Entonces, yo me atrevería a decir que tal vez hay una contaminación cruzada en ese experimento específicamente del agua potable, porque sí puede que conduzca, pero realmente no debería de prender la bombilla tan fuerte, si te das cuenta. Porque si ves en un video posterior donde está ¿cómo se llama? El limón, sí creo que es limón, te lo prende muy fuerte. Entonces creo que por esa parte. Y bueno, eso era más que todas las observaciones que había tenido.
A ver, Jeffrey, contame, ¿quiénes te apoyaron en hacer la planificación? Planificación lo hicimos Areli Olcott, Cindy Arriaza, Andrea Ayapán y yo. Ah, ok. Ahorita que me recuerdo, Jeffrey y Cindy, me hacen favor de quedarse al finalizar, por favor. Ok. Bueno, ¿y quién te ayudó en la otra parte? En los experimentadores fueron José Hernández, que hizo el primero. Ajá. El segundo lo hizo Sergio, se me fue su apellido ahorita. Ajá. Y el tercero lo hizo María Ramos. Ah, va, perfecto. Ahí estamos. Bueno, entonces muchísimas gracias. Pasamos al último grupo. ¿Estás lista, Mea? Sí, ahorita presento. Súper. Buenos días, compañeros y compañeras. Es un placer presentar el enlace químico y propiedades que genera el grupo número 1 como revisores. Buenos días, yo les voy a dar un resumen de lo que se trabajó durante el laboratorio y el reporte. En este se realizaron distintos procedimientos en los cuales se pudo observar la solubilidad de las sustancias, como también su punto de fusión. Las sustancias que se utilizaron a lo largo de la práctica fueron sal, alcanfor, bicarbonato de sodio, azúcar y ácido acético. En el procedimiento de la solubilidad se utilizó un líquido de base y luego se agregaron sólidos. Esto para observar si estas eran solubles. En el punto de fusión se usaron sólidos y estos se introdujeron al calor. Estos se quemaban o se derretían después de un tiempo. Estos procedimientos se hicieron con el fin de poder observar cómo cada sustancia es sometida a un cambio y qué características y las características que éstas toman. Una sustancia toma distintas características dependiendo del ambiente en el que se encuentra. Yo les voy a hablar un poco más acerca de los resultados experimentales obtenidos durante la práctica. Acá podemos observar nuestra tabla número 1, donde incluiremos qué sustancias se utilizaron, como lo es el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio, el alcanfor, la sacarosa, el sulfato ferroso, el ácido acético. Podemos ver en esta parte su solubilidad, tanto en alcohol etílico, en aceite mineral y en agua, además de incluir su tiempo de fusión. Discusión. En la tabla número 1, en la solubilidad en aceite mineral o aceite de cocina, se puede observar cómo la mayoría de las sustancias presentan un soluto en el fondo del vaso. Esto sucedió debido a que no se logró disolver por completo con el solvente, ya que esto, según Requema 2020, son fuerzas que se ejercen entre las moléculas de moléculas apolares y que no tienen carga, por lo que sus puentes de hidrógeno son difíciles de romper en el caso del aceite entre los hidrocarburos que lo forman. Durante la prueba de solubilidad del alcohol, podemos observar tanto en la tabla de resultados y en la ilustración número 1 que los de este como disoluto, en la mitad de las sustancias fueron disueltas. Esto es porque si las moléculas de dos sustancias comparten una propiedad química en común, una se disuelve en la otra. Cuanto más polar es el disolvente orgánico, es más soluble. Esto sucede debido a que las propiedades del alcohol disminuyen y con esto hay un aumento del número de átomos de carbono. Y como en el alcohol, al ser tan parecido al agua, aumenta su semejanza en los hidrocarburos, los cuales son compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Esto nos da a entender que las sustancias fueron disueltas gracias a las propiedades del alcohol etílico, son parecidas al agua. Al examinarse la columna número 3 de las sustancias disueltas en los disolventes,
podemos notar que en la tabla número 1 se pudo notar que el agua fue el solvente más eficiente con las sustancias. Este fenómeno puede ser atribuido a la capacidad única del agua para formar puentes de hidrógeno con... lo tengo encendido, pero creo que no tengo buena señal. Súper, gracias a vos. Este fenómeno puede ser atribuido a la capacidad única que tiene el agua para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias. Los puentes de hidrógeno son enlaces intermoleculares que se forman entre la molécula del agua y las moléculas de las sustancias disueltas, que pueden ser la atracción dipolo-dipolo, que a esto se le llaman los puentes de hidrógeno. Debido a la polaridad del agua, las moléculas de agua pueden atraer y rodear eficientemente los iones y moléculas polares presentes en las sustancias, permitiendo su disolución. CAMI 2016 destaca la capacidad excepcional del agua para disolver iones y moléculas polares. Según esta fuente, el agua es especialmente efectiva en la disolución de sustancias que exhiben estas características. Por ejemplo, de esto estaba hablando de dipolo-dipolo porque el agua disuelve a sustancias polares, por ejemplo, el azúcar, la sal, el vinagre y otros, el vino, pero no con las no polares, por ejemplo, como usted había dicho, el aceite o la gasolina. Al colocar las muestras en el mechero, se determinó con facilidad qué tipos de enlace eran, las mismas por su rapidez de reacción al calentamiento. Esto dependiendo de la electronegatividad, que es como estos se diferenciaron de iónicos a covalentes. En cuanto menos electronegatividad será covalente, y al ser pertenecientes a este tipo de enlaces, su punto de fusión es menor y este se funde con mayor rapidez. Al observar la tabla número 1, tiempos aproximados de fusión y solubilidad de las sustancias, se reportó la capacidad del agua, alcohol y aceite mineral para disolver, y en algunos casos estos mismos llegan a ser incapaces para disolver ciertas sustancias debido a sus propiedades químicas y físicas. Se determinó que cada solución no tiene las mismas capacidades de disolución, ya que influyen características como la polaridad, las fuerzas entre el soluto, entre otros. También se confirmó que los solventes utilizados contienen propiedades como su polaridad y su solubilidad, y estas dependen según el compuesto que se ha deseado llevar a disolución. Se observó que, dependiendo de eso, ganan la facultad para disolverlo o si requieren un tiempo mayor o menor de disolución, ya que cada uno presentó una solubilidad especial para llevar a cabo el proceso. En las conclusiones se determinó que el agua es el mejor solvente para disolver las sustancias que se utilizaron en la práctica. Esto se debe a sus diversas propiedades de polaridad y a su capacidad de crear puentes de hidrógeno entre ellas. Se determinó que la temperatura tiene gran importancia en la solubilidad de un sólido, que puede cambiar totalmente el estado en el que se encuentra la sustancia, separando sus átomos y estirando los enlaces. Se determinó qué tipo de enlace es el que se está poniendo en estudio únicamente conociendo su electronegatividad y los elementos que están involucrados en las sustancias. Así se me miró bien, ok. En las recomendaciones proponemos utilizar distintos solventes aparte del agua y el aceite para comprobar si tiene un efecto diferente en las solubilidades. O sea, entre el efecto de la solubilidad que presenta este experimento. Otra opción puede ser cambiar la temperatura del ambiente en el que se realiza el experimento, como puede ser calentar el agua o el aceite antes de ponerlo en el experimento, o enfriarlo previamente también. Y ya que algunos de los reactivos no les ocurrió mayor cosa cuando estaban expuestos al fuego, otra recomendación de estas es exponerlos más tiempo para comprobar si
si estar expuestos al calor durante más tiempo puede llegar a generar más de algún cambio. Y va relacionado con la última recomendación, que puede ser el repetir el experimento durante distintos momentos del día, ya que en el día a veces va a cambiar la temperatura o va cambiando la presión, y eso puede llegar a afectar ligeramente los resultados obtenidos aquí. Cuestionario. En la primera pregunta del cuestionario en el inciso 6.1 se nos pregunta que con base en los resultados del cuadro anterior, si nos es posible afirmar que cuáles son las sustancias iónicas. En este caso serían el cloruro de sodio, el carbonato de sodio, sulfato ferroso. En el 6.2, cuáles son las sustancias covalentes, que serían la sacarosa, alcanfor y ácido acético, el último siendo covalente polar. En el 6.3 nos preguntan con qué fórmula se representa a cada una de las sustancias estudiadas. Primero tenemos el cloruro de sodio como NaCl, bicarbonato de sodio como NaHCO3, el sulfato ferroso como FeCO4 y así con las últimas tres sustancias. En el 6.4 que nos preguntan acerca de qué es el punto de descomposición. Esta es una reacción que se da en un compuesto haciendo que este se descomponga en dos o más sustancias simples sin necesidad de separar los elementos que lo constituyen. 6.5, que es la sublimación. Este es un proceso en el cual en el que una sustancia realiza un cambio directo de sólido a estado gaseoso sin pasar por un estado líquido. En el 6.6 investigue los puntos de fusión de las sustancias objeto de estudio utilizadas en la práctica experimental y clasificarlo como iónicas o covalentes. Tenemos las primeras tres sustancias, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio y sulfato ferroso como iónicos y sus puntos de fusión, y la sacarosa, alcanfor y ácido acético como covalentes, siendo el último covalente polar y sus puntos de fusión. En el 6.7 deberíamos elaborar un resumen acerca del video de identificar tipos de enlace, en el cual habla sobre los enlaces químicos cuando se unen a átomos para formar compuestos estables, como los enlaces iónicos, metálicos y covalentes. Los enlaces covalentes pueden ser polarizados si hay una pequeña diferencia en su electronegatividad, y los enlaces iónicos implican elementos metálicos y no metálicos para cambiar cargas hacia la electronegatividad mayor. Y por último tenemos el 6.8 de realizar lo solicitado en el simulador, en el cual se llevaba a cabo la clasificación de las características, de ciertas características de los enlaces iónicos, covalente polar y covalente polar. Anexos. En el anexo 1 se puede observar los reactivos que utilizamos. En el anexo 2, el sulfato ferroso más aceite de cocina. Anexo 3, agua más sacarosa. Anexo 4, alcohol más bicarbonato de sodio. En el anexo 5 se ve el punto de fusión. En el anexo 6, solubilidad con aceite de cocina. En el anexo 7, solubilidad con agua. Y en el 8, solubilidad con alcohol. Esa fue la práctica número 6. Esperamos haya sido de su agrado. Ok, súper. Gracias, Miguel. Solo no la vamos a quitar, por favor. Bueno, entonces, si me haces favor, nos vamos a la parte de Melanie. Creo que era no sé si la primera o la segunda tabla en discusión. Sí, creo que, vamos a ver, Es la siguiente. Ah, sí, es exacto, esa parte. Pues básicamente solo lo mismo que les vivo recalcando. Esto, bueno, la verdad que no sé cómo lo ven ustedes o cómo lo toman, pero pues mi intención acá no es perjudicarlos, al contrario, es tratar de ayudarlos a ser mejor estudiantes, ¿no? Y profesionales en un futuro. Entonces,
tomen esto como puras observaciones para mejorar. Pues lo mismo de siempre, ¿no? Después del punto dice en las últimas 4 líneas, dice en cuanto menos electronegativo será covalente y al ser perteneciente de de este tipo de enlaces su punto de fusión será menor y esto se fundirá con mayor rapidez. O sea, eso está sumamente bien. Lo único es que te faltó la cita. Entonces, cuiden esos detalles. No sé qué tan perfeccionistas son, pero pues estas cosas les van restando puntitos porque pues está bien, pero no sé, no me recuerdo si a ustedes les expliqué, pero cómo es que yo evalúo normalmente cuando estoy viendo el tema de calificar la parte de discusión. Yo normalmente tomo 3 aspectos. El primero es si están como haciendo o referenciando bien a la tabla, ¿va? O sea, al inicio pues dice, ver en tabla número 1 tal cosa, ¿va? Entonces eso es lo primero que veo. Me voy a la tabla y pues si la tabla está correcta, lo que ustedes están diciendo o afirmando, pues les pongo como 33 puntos, por así decirlo, ¿no? Después de eso, lo que veo es que estén citando correctamente, o bueno, mejor dicho, que estén utilizando la información correctamente. En este caso, pues la afirmación es correcta. Entonces ya ahí como que llevan 66 puntos, ¿no? Y después que estén las citas, porque la cita, o sea, de nada sirve que por así decirlo pongamos toda la información bien si no estamos citando por el tema de que pues la información no es nuestra, ¿no? Entonces esto sería con Melanie, después en la siguiente, por favor. Sí, si se dan cuenta en la última línea de la primera estrofa, dice acaba la cita, donde dice Chang et al. 2019. A ver, esto fue Ángel. Ángel, te pregunto, ¿cuántos autores tiene Chang? Sí, desconozco. Ok, a ver, Megan o alguien del grupo que quiera apoyar a su compañero. ¿Cuántos autores tiene? Igual si tienen el libro ahí a la mano pueden buscarlo, ¿no? Yo creo que son 2. Sí, tenemos Sean y Jason Orwell. Sí, ajá, exacto, son 2. Entonces ahora para todo el grupo, les hago la pregunta, ¿cuál es la cita correcta cuando estamos citando 2 autores? ¿Cómo se hace correctamente? Mencionar a ambos no sé cómo se hace, como Con los pero sí se apellidos, menciona ¿no? el apellido de ambos. Exacto. A ver, Anderson, te pregunto, ya que tú respondiste, ¿en qué caso usamos el et al? Cuando son más de 2 autores, 3, 4, 5. Cuando son de 3 en adelante, ¿sí? Cuando ya, digamos, el tercero todavía lo podrían poner, ya el cuarto ya no. Sí, muchísimas gracias. Pues esa es la segunda observación que tendría que hacerles a ustedes. Bueno, y lo último, en el caso de, bueno, no sé si específicamente fue Jonathan o porque él lo expuso, pero muy buenas conclusiones. Digamos, si yo estuviera calificando eh, este reporte, le pondría, creo que son 10 de 10 o 20 de 20, ahorita no recuerdo cuánto es el punteo de las conclusiones, pero tendrían todo el puntaje. Muy buenas conclusiones. Ustedes han ido mejorando mucho, los felicito. Bueno, entonces eso sería. Bueno, vamos a tomar la asistencia rápidamente para así las personas que deseen retirarse pueden hacerlo, los que tengan dudas, igual lo podemos ver ahorita mismo también. Entonces solo denme un chancecito. Eh, voy, voy a compartirles toda mi pantalla, igual que siempre, ¿no? Pues ya este es el penúltimo, el último lo tenemos la otra semana. Bien. Vamos a ver, déjenme ver, dice así. Aquí estamos. Entonces ya saben, espero que estén viendo mi pantalla y yo los voy a ir llamando y pues ya ustedes se anticipan un poquito. ¿Estás presente, Cindy y Karina? Presente. Gracias, Andrea y Apan. Presente. Gracias, Annalise y Gerson. Gracias, Gerson, ¿estás? Yo recuerdo que sí. Ahí estás. Y Diana también. De los que me recuerdo les voy a ir marcando de una vez. Esta chica ya no siguió. Esta Giselle. Bernadette, hoy no te vi, estarás presente. Presente. Bueno, es que ya te ubico más por José. Emily también. Jalen. José Andrés, estarás presente. No, no te ubico del todo. Presente. Ok, gracias.
Paula también, Rosalind, Lady, Jonathan. Yadira, hoy no te vi o no te ubico. ¿Estarás presente? Sí, sí, estoy presente. Ok, gracias. Isabel. Presente. Gracias. Melanie, ¿estarás presente? Presente. Gracias. Danet, hoy no te vi, ¿estás presente? Presente. Gracias. Areli, creo que no presentaste hoy. No, pero sí estoy presente. Va. Melanie también. Luis Ángel. María creo que no presentó, pero creo que sí estás, ¿verdad, María? Sí, presente. Gracias. Jeffrey. Alicia. Meredith, hoy no te vi. ¿Estás acá? Presente. Va, Sí, súper. sí. Gracias. Esmeralda. José Andrés Villatoro. Andrea. Ahí estamos. Bueno, anuncios. Para la otra semana es la última práctica. Yo esperaría ya tenerles sus notas, la mayor cantidad calificadas. Pues básicamente lo que me lleva más tiempo es calificar de esos reportes. Entonces ya destiné este tiempo para hacerlo. Sí, el día lunes es la última práctica, Nea. Sí, justamente. Entonces, ¿qué vamos a ver la otra semana? ¿Sí? Vamos a... solo voy a dejar esto. Vamos como les digo, vamos a ver la última práctica. Yo espero, como les decía, ya tenerle la mayor cantidad de cosas calificadas para el otro lunes. Sin embargo, la entrega final es el viernes, si no recuerdo, el viernes 23 lo pusimos. Sí, ajá. Entonces, miren, pues, ¿qué vamos a hacer? Lunes tenemos lo mismo, o sea, normal. Lunes tienen ustedes examen corto, después yo les voy a dejar bueno, yo les voy a dar la práctica. Después de la práctica vamos a hacer unos pequeños ejercicios y solo con eso el día lunes, ¿no? Día martes van a tener un pequeño cuestionario que va a ser ya lo que venido trabajando, lo mismo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y el día miércoles no tenemos nada. Bueno, excepto Gerson y Andrea Villatoro. Gerson y Andrea, otra vez lo estoy dejando en cámara grabado. Ustedes les voy a reponer su corto el miércoles. Entonces, los tengo pendiente corto 3 con Gerson y corto 5 con Andrea. Entonces, el día miércoles sería. Contame, Arely. Perdón por interrumpirte, Dale. pero yo también tengo un corto pendiente que sería de la práctica 1 que aún no me habían ubicado bien laboratorio. Va. Entonces, mira, pues necesito que me mandes un correo. En el asunto ponerle reposición corto 1 y después necesito tu nombre completo, tu carnet, tu carrera y la razón por la cual no te hiciste el corto. Ok. Ajá. Gracias. Súper. Y no te lo voy a contestar, bueno, o tal vez sí, pero es que, digamos, algunos sienten que cuando no les contesto es porque se me va la onda, pero no es que los meto en una carpeta, entonces yo ya sé que en esa carpeta está la gente que tengo que reponerle cortos. Entonces, día miércoles tenemos la reposición de cortos, eso quiere decir que pues igual los que no tengan reposición de cortos no se preocupan. Y día jueves les voy a dar revisión de zona. Eso quiere decir que día jueves, yo voy a publicar su zona jueves a las 7 de la mañana, por así decirlo. Ustedes revisan su zona y si alguno tiene alguna duda, tenemos de 7 de la mañana a 10 de la mañana para revisar la zona, ¿sí? Entonces, y si nadie me habla, o si nadie me dice nada, después de las 10 ya no voy a darle revisión, porque por eso le estoy dando 3 horas, ¿sí? Entonces, la idea es que el día jueves, si hay algo que no les parece, por ejemplo, creo que Andrea me envió esta semana porque me dijo que, por ejemplo, había una pregunta que no estaba bien del corto, algo así, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos que a mí normalmente a veces se me pasan, y entonces si es como que ustedes sienten que algo no está bien, me dicen. Entonces, ¿qué podemos ver? Cortos, podemos ver reportes, podemos ver cualquier nota que ustedes no estén conformes. Solo que mi recomendación es que si sean sumamente objetivos en el sentido de tampoco voy a regalar puntos, por así decirlo. Entonces, sí, obviamente sí les voy a dar el tiempo porque es todo, o sea, primero es mi obligación y segundo ustedes están en su derecho de pedirlo, pero también seamos conscientes en si la van a pedir es que sea por algo que sea significativo.
Entonces, eso, no sé. Y bueno, viernes yo ya le paso las notas finales al licenciado. Entonces, no sé. Sí, contame, Andrés. Te escucho, Andrés. Luego, si querés, escribirlo. No sé si soy solo yo, pero no te escucho, Andrés. No, Andrés, creo que no. Mañana, viernes, mañana no tienen nada ustedes. No se preocupen. Mañana no hay corto ni cuestionario. Como les decía, tenemos el lunes, que va a ser la práctica 7, ahí se tienen corto. Día martes tenemos un cuestionario. Día jueves revisamos notas finales. Y día viernes, pues yo ya comparto sus notas al licenciado y básicamente, no sé cuándo es su examen final, pero creo que ya estaríamos básicamente terminando la escuela de vacaciones. Entonces, eso, no sé si alguien tiene alguna duda, si no, habremos terminado. Contame, Jeffrey. Yo solo porque me dijiste que me quedara al final. No Ah, sé. sí. Démosle, quédate un ratito más. Paula, contame. Solo entonces para aclarar, el lunes ya no vamos a exponer nada. No. Nosotros, ya no. Ok. Sí, no se preocupen, ya la idea es que ustedes pudieran rotar en cada una de las posiciones. Pues ya hoy concluimos con esa rotación. El viernes yo les doy. ¡Qué buena pregunta, Andrea! ¡Qué buena pregunta! Sí, el día, vamos a ver. Yo creería que me pueden subir el cuaderno día martes, por favor. Sí, día martes. De preferencia antes de medianoche, porque así me facilitan a mí el calificar y así no me retraso. Qué buena pregunta, Andrea. Gracias por recordarme eso. Eh, a ver, contame qué. Kevin, que no te escuché. Mira, con respecto a lo del cuaderno, ¿cómo o sea, sí sé que es escaneado, que en el semestre sí fue, pero mi pregunta es si mejor te mandamos un link de Drive o para que no suceda lo que pasaba con los PDF. Pues fíjense que a la mayoría justamente se les llegó a quedar muy pesado el cuaderno. Entonces lo que pueden hacer es subirle un Drive y ese link lo pegan a un archivo de Word con el membrete, ¿va? Claramente. Y ya después lo suben en PDF. Entonces yo ya de esa manera puedo acceder ¿cómo se llama? Al documento. A ver, Andrea, contame. Sí, yo tengo una duda. Como el lunes es la última práctica 7 y a nosotros nos toca otra vez ser investigadoras. No. Entonces, ya no, Andrea. Ya no. No. Hoy concluimos. Yo voy a hacer voy a dar la práctica. Ok, entonces es individual. Sí, ya regresamos a la modalidad normal. Su prelaboratorio lo tienen que hacer individual. Ok, está bien. Super. ¿Cuándo vas a subir el prelaboratorio? Podría subirlo hoy si desean. Ay, sí, por favor. Está bien. Entonces terminando, en un ratito se lo subo. Y otra cosa es sobre el cuaderno. Tiene que llevar, todas las prácticas tienen que llevar diagrama de flujo y toxicidades y todo eso porque sí. no lo hicimos nosotros. Eso te iba a decir, sí. Digamos, el primero, segundo y tercero, sí. Ya la cuarta, quinta y sexta, lo que pueden hacer es copiarlo. Entonces, hablen con sus compañeros, los que les tocó la parte de la exposición. Entonces, para que se los pasen, si en dado caso no lo tienen. Sería entonces tabla de toxicidad, el diagrama y nuestras notas. Sí, lo mismo de siempre. Exacto. Ok, gracias. Y ahí se recuerdan que todo tiene que ir a mano, por favor. No vayan a imprimir nada. Eso, no sé, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Qué debería llevar el cuaderno, Megan? Pues justamente sería tu diagrama de flujo, cuadro de toxicidades y las anotaciones que han venido haciendo en los últimos laboratorios.
Y el de todas las prácticas, ¿verdad? Sí, por favor, todas las prácticas. Sí, Melissa, tienes razón. El segundo no lleva toxicidad porque realmente no trabajamos nada como de sustancias. Y en el tercero sí lleva, que sería la plasticina. El tercero sí. El único donde no va a haber no va a haber cuadro de toxicidades es en el segundo. Gracias, qué buena aclaración, Melissa. Súper. Entonces, ¿alguna pregunta o estamos por el día de hoy? El cuaderno dijiste que era para el martes, ¿verdad? De preferencia lo más pronto posible. Les voy a dejar el espacio abierto, pero sí, tienen hasta el martes a mí. Ok. ¿Cómo así que no van en orden, Isabel? Contame. Como yo no había entendido esa parte, yo, o sea, hice mis anotaciones y no dejé espacio para eso. Está bien. Entonces lo tendría que hacer como seguidito. Sí, está bien, no te preocupes, solo me pones en algún espacio de ver tal página, está el diagrama del portal. Sí. Ah, gracias. Ok, súper. ¿Estamos? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Va. Súper. Entonces están despedidos. Nos vemos el día lunes a las 7:15 de la mañana. Cuídense. Y nos quedamos con Jeffrey y Cindy. Feliz día. Feliz día, Megan. Cuídate. Feliz día. ¡Feliz día! Bye, cuídense. Adiós, Melissa. Adiós, Alicia. Feliz día, Gerson. Bueno, denme un segundo.